Hola maestras y maestros. Revisaremos el fascículo 4, que habla sobre los ejes articuladores, los aportes que hacen cada uno de ellos. Se explica un ejemplo y se desarrolla el ejercicio trabajando y haciendo reflexiones en cada uno de los ejes articuladores. El ejemplo continúa ubicando contenidos de las fases 3, 4 y 5, especificando el campo formativo y el eje articulador ante una situación dada. Además, como parte final del ejercicio, se redactan las actividades ubicándolas en los contenidos, los campos formativos y los ejes articuladores para analizar y comprender la dinámica entre todos estos elementos curriculares. Es una tarea compleja y es necesario realizar estos análisis en más de una ocasión, tanto de manera individual como colectiva, para comprender todas las implicaciones. Te invito a que me sigas en mis redes sociales 100% académicas, donde encontrarás apoyo para tu práctica docente y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. ¿Qué encontrarán en este material? En este fascículo se incluyen orientaciones sobre la función de los ejes articuladores en el proceso de integración curricular que se realiza como parte de la construcción de los programas analíticos. Este material ofrece orientaciones sobre el trabajo con los ejes articuladores para apoyar e inspirar el desarrollo de otras formas o rutas posibles que los colectivos decidan seguir. Y se presenta el mismo diagrama del documento anterior que ya revisamos y que ya está en video también, mostrando aquí los ejes articuladores y también trabajando junto con los campos formativos y las estrategias y toda esta gama de colores que nos permite ver esa vinculación. Se mencionan los campos formativos y los ejes articuladores. Sobre los ejes articuladores. Trabajar y analizar la justicia en educación conlleva poner el foco de atención en dos dimensiones, la justicia educativa y la justicia curricular. Jorge Torres Santomé. La nueva propuesta curricular busca contribuir a la justicia social mediante una transformación educativa construida desde, con y para la comunidad. Por esta razón, el Plan de Estudio 2022 dista de ser solo un conjunto de objetivos o contenidos de aprendizaje para su implementación. Es una propuesta para avanzar hacia una ciudadanía democrática que reconozca y valore la pluralidad y diversidad de las culturas, sociedades y territorios. Para lograr lo anterior, el currículo pone al centro de la reflexión la desigualdad, la exclusión y el racismo que históricamente han recaído en personas y grupos de nuestra población debido a su lengua, religión, género, situación económica o migratoria, entre otras condiciones, con el fin de construir entornos educativos donde todas y todos puedan participar, aprender y desarrollar sus capacidades humanas. La justicia curricular implica que nadie se quede atrás ni fuera, que toda niña, niño, adolescente y joven encuentren en el espacio escolar las condiciones que les permitan ser y crecer en comunidad. Desde esta perspectiva, el Plan de Estudio 2022 propone 7 ejes articuladores como el componente curricular que contribuye al desarrollo de un conjunto de capacidades para vivir y convivir como agentes sociales que reconozcan y valoren los principios de libertad, igualdad, respeto, justicia, equidad y desde ahí construir comunidad. Los ejes articuladores constituyen un componente que permite desarrollar el currículo desde una perspectiva ética para aprender y enseñar en, desde y para la comunidad. Ayudan a mirar desde diferentes perspectivas las situaciones o problemas de nuestra realidad para evitar generar, profundizar o acrecentar las condiciones de desigualdad y exclusión basadas en el género, la condición física, sociocultural, económica o de otro tipo. Los ejes articuladores tienen una doble función: vincular el currículo con las situaciones o problemas de nuestra realidad, así como ampliar las formas en que miramos y pensamos los conocimientos, sociedades, el mundo y la vida en general.
En el siguiente esquema se presentan algunos de los aportes que ofrece cada uno de los ejes articuladores para estos propósitos. Y aquí tenemos los 7 ejes articuladores. Igualdad de género. Apunta hacia la construcción de una sociedad en la que se eliminen aquellas barreras sociales, económicas, educativas o de cualquier otro tipo que, basadas en prejuicios y estereotipos de género, históricamente han obstaculizado el libre ejercicio y desarrollo de las personas. Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Busca el reconocimiento y apropiación de las culturas y las lenguas como vehículo de ideas, prácticas y saberes que fortalecen las identidades individuales y colectivas. Conlleva la preservación y diversificación de toda forma de expresión y comunicación como acción emancipadora y transformadora de la realidad. Artes y experiencias estéticas. Contribuye a la exploración, apreciación y expresión del mundo y nuestra realidad mediante diversas experiencias o manifestaciones estéticas y culturales que contribuyan a dotarle de sentido y significado, así como para su reflexión y transformación. Inclusión. Contribuye a mirar y cuestionar la exclusión, el racismo, la desigualdad y la discriminación como resultado de los procesos de colonización que constituyen violaciones a la dignidad humana e impiden la expresión y reconocimiento de nuestra diversidad. Interculturalidad crítica. Orienta el desarrollo de capacidades para reconocer, valorar y apreciar que existen diferentes formas de ser, pensar, vivir y sentir el mundo. Invita a la reflexión crítica de nuestra realidad y las relaciones asimétricas que se producen en nuestros marcos de interacción, lo que posibilita y amplía las oportunidades de cambio y transformación. Vida saludable. Favorece la importancia del buen vivir en comunidad a partir de generar cambios y actitudes para reconocer, apreciar y hacer exigible el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad y equidad para toda forma de vida. Y pensamiento crítico posibilita una práctica reflexiva orientada al cuestionamiento sobre las condiciones del mundo que nos rodea, así como de las ideas y razonamientos propios como base para la generación de cambio en beneficio de nuestro entorno social y natural. Miradas diversas. Los ejes articuladores en su conjunto invitan a que docentes, estudiantes y familias reconozcan, comprendan, problematicen y valoren las distintas formas de pensar, sentir y estar en el mundo y en el tiempo en el que vivimos, a fin de favorecer vínculos, saberes y experiencias diversas y profundas para el bienestar y el desarrollo libre, autónomo y solidario de las personas y comunidades. El pensarlos como un caleidoscopio, los ejes invitan a revisar a la luz de todos ellos las situaciones o problemas que se identifican en la comunidad, a fin de desarrollar perspectivas amplias que permitan llegar a planteamientos didácticos integrales desde una mirada crítica de nuestra realidad. Y aquí tenemos varios elementos que es importante rescatar. Estamos hablando de reconocer, comprender, problematizar y valorar las distintas formas de pensar, sentir y estar en el mundo, de favorecer vínculos, saberes, experiencias diversas y profundas para el bienestar y el desarrollo libre, autónomo y solidario. Otras palabras claves que veo aquí es desarrollo de perspectivas amplias, planteamientos didácticos integrales y mirada crítica. Y todo esto es importante porque, como bien dice la lectura, vamos a mirar esta realidad a través de estos caleidoscopios que son los ejes articuladores para desarrollar ahí estas visiones distintas, estos planteamientos didácticos integrales con esa mirada crítica. Por ejemplo,
Supongamos que la lectura de la realidad de un colectivo escolar muestra la situación de que hay estudiantes que se incorporan a las actividades escolares después de que inicia la jornada escolar. Esta situación dificulta su participación en las actividades y genera diversas emociones y reacciones en diferentes integrantes de la comunidad, lo que repercute en el fortalecimiento de sus vínculos. Una respuesta inmediata ante esta situación es hacer más estrictas las medidas de la entrada escolar. Sin embargo, conviene reflexionar qué alternativas existen ante esta y otras situaciones o problemas de interés para la comunidad. Para ello conviene preguntarse, y aquí es muy común que un cierto porcentaje de los alumnos en cada una de las escuelas pues esté llegando a unos minutos después de la hora de entrada. Y esto genera molestias en algunas de las maestras, inclusive genera una cierta desorganización en las actividades escolares. Pero vamos a ver qué alternativas son las que sugieren aquí. ¿Qué nos aportan los ejes articuladores para ampliar nuestra mirada ante esta situación o problema identificado en la comunidad? ¿Cómo podemos abordar esta situación o problema desde las perspectivas que nos ofrecen los ejes articuladores? Nuestra situación. Todos los días, un número importante de estudiantes llega a la escuela después del inicio de la jornada escolar. Ello retrasa su participación en las actividades y genera disgusto entre algunos integrantes de la comunidad. Y aquí se analiza esta situación desde los distintos ejes articuladores. Por ejemplo, tenemos en el de la inclusión. Podemos preguntarnos, ¿cuáles son las dificultades que estudiantes y sus familias tienen para trasladarse a la escuela y a sus hogares? Es posible que en la comunidad existan condiciones de transporte y tránsito, así como cuestiones familiares, laborales, económicas o geográficas, que para algunas personas de la comunidad representen desventajas en el acceso y la participación en la escuela. Será importante indagar con estudiantes acerca de las formas de traslado a la escuela, las condiciones geográficas o ambientales del entorno, las rutinas y actividades que dificultan su traslado y buscar posibles alternativas que se puedan realizar desde la escuela junto con la comunidad. Desde el eje de pensamiento crítico podemos preguntarnos, ¿qué opiniones tiene el alumnado y sus familias y cuáles tenemos como colectivos docentes sobre las normas, reglamentos u horarios escolares que se han establecido? ¿Cuáles se necesitan transformar para beneficio de nuestra comunidad? Cualquiera que sean las razones por las que los estudiantes llegan una vez iniciadas las actividades, conviene que estudiantes, familias y figuras docentes y directivas dialoguen sobre las normas, los horarios y las disposiciones para la entrada a clases. Reflexionen de dónde surgen y la pertinencia de que colectivamente participen en su construcción o posible modificación. Será importante reflexionar, estudiantes y sus familias, acerca de las formas y prácticas escolares que se han normalizado respecto a la entrada y salida de clases, horarios y participación en actividades escolares para reconocer sus ventajas y desventajas desde las condiciones que vive la comunidad. Bueno, este es el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que está sucediendo con las normas, con las reglas, siempre al interior de la escuela? Interculturalidad crítica. Podemos preguntarnos, ¿existen otras prácticas escolares que se puedan realizar para que nadie se quede fuera de las actividades? Indagar y dialogar con estudiantes y familias si conocen o sugieren otras prácticas o formas de organización de la comunidad escolar que ofrezcan posibilidades distintas de participación y aprendizaje en las actividades. En este caso, reflexionar y cuestionar lo que tradicionalmente hemos concebido por llegar tarde, llegar a tiempo, retraso, impuntualidad. Resulta importante para visibilizar que se trata de formas construidas sobre una concepción del tiempo y la organización escolar, pero que pueden existir otros modos posibles.
Es importante revisar con estudiantes y sus familias acerca de las normas y formas en que está organizada la escuela, entendiendo que no son inamovibles ni únicas y que pueden cambiar a partir del reconocimiento de las condiciones que viven las familias respecto a sus actividades, tiempos, distancias o seguridad para llegar a la escuela. Vida saludable. Podemos preguntarnos, ¿cuáles actividades dificultan a estudiantes su entrada al inicio de las clases? Es posible que no hayan dormido lo suficiente o que estén cansados porque realicen actividades productivas o de cuidado con su familia antes de la jornada escolar. Será importante conversar con estudiantes y familias acerca de las actividades que realizan y sus implicaciones en la salud de las personas, a fin de reconocer qué se puede cambiar y cómo puede actuar la comunidad en su beneficio. Arte y experiencias estéticas. Podemos preguntarnos de qué manera las y los estudiantes pueden reconocer y expresar las emociones que experimentan ante la situación. Independientemente de las razones por las que estudiantes llegan después de iniciadas las actividades escolares, es posible que quienes se encuentran en el aula, como quienes se incorporan, experimenten sentimientos y emociones que importa reconocer y dialogar desde la escuela para generar espacios que posibiliten el desarrollo de empatía y respeto. Es importante reconocer y conversar con las y los estudiantes cómo pueden expresar y comunicar lo que sienten. Por ejemplo, cuando no pasa el transporte o no pueden subirse a él, si realizaron alguna actividad previa a su llegada a la escuela o cuando alguien se incorpora después de iniciar la jornada. Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Podemos preguntarnos, ¿cómo ha cambiado la movilidad en nuestra localidad y región? ¿A qué se debe? ¿Cómo es en otros contextos socioculturales? Es importante conocer cómo han cambiado las formas de movilidad en la localidad y región donde viven las y los estudiantes y cómo es en otros contextos socioculturales, por ejemplo, respecto a los caminos, las formas de traslado, la densidad poblacional o los fenómenos climáticos para, en su caso, documentar la memoria colectiva mediante la lectura, la escritura y otras formas de expresión y comunicación. Conviene reflexionar, analizar y visibilizar con estudiantes y familias acerca de los cambios en el tiempo presentados en la movilidad de la población en la localidad y región, a fin de reconocer las condiciones relacionadas con el origen de la situación que vive hoy la comunidad, las cuales pueden deberse a cuestiones de seguridad, cambios climáticos y físicos en el territorio u otros. Igualdad de género. Podemos preguntarnos, ¿cuáles actividades que realizan estudiantes o quienes acompañan a la escuela están relacionados con estereotipos y roles de género? Es posible que haya estudiantes que acompañen a sus hermanos menores a la escuela antes de llegar a la propia y deban realizar una actividad del hogar o productiva o que recurren a trayectos más largos para llegar a la escuela debido a posibles situaciones de riesgo presentes en estos. Será importante conversar con estudiantes y familias sobre las actividades que realizan para identificar aquellas que pueden estar relacionadas con roles y estereotipos tradicionales de género, así como el tipo de riesgos y violencias que éstas puedan generar sobre estudiantes y sus familias. El problema aquí es, lo vamos a recordar, es que hay alumnos que llegan después de iniciadas las clases y se hizo un análisis o cuestionamientos a partir de cada uno de los ejes articuladores de por qué se está dando esta situación y siempre se inicia con un cuestionamiento. ¿Cuáles actividades, por ejemplo, y siempre se inicia con un cuestionamiento? Por ejemplo, en igualdad de género, ¿cuáles actividades que realizan los estudiantes o quienes acompañan a la escuela están relacionadas con estereotipos y roles de género? ¿Cómo han cambiado la movilidad en nuestra localidad y región? ¿A qué se debe? ¿Cómo es en otros contextos socioculturales? En arte y experiencias estéticas, ¿de qué manera las y los estudiantes pueden reconocer y expresar las emociones que experimentan ante la situación? Y aquí es importante generar esta habilidad del docente para estar
generando estos cuestionamientos a partir de la problemática identificada en la comunidad y en cada uno de los ejes articuladores. Continuamos. Analizar una situación desde la perspectiva de los ejes articuladores es un ejercicio que implica revisar creencias, saberes o conocimientos para abrir la perspectiva propia a otras realidades y puntos de vista que ayuden a reconocer y valorar muchas otras formas de ser, pensar, sentir y vivir en este mundo. En un primer momento, uno o dos ejes ayudarán a ampliar la mirada sobre la situación o problema, pero al avanzar hacia su comprensión se advertirá la manera en que otros ejes contribuyen a enriquecerla. Reconocer estos aportes favorecen los procesos de lectura de la realidad, la contextualización, el codiseño de contenidos y el propio plano didáctico. Y aquí es muy importante estar trabajando de manera sistemática, de manera persistente, de manera consistente los ejes articuladores, uno, dos al principio y después en la medida en que nos estemos familiarizando, pues podemos ir incorporando más. Dice aquí que se advertirá la manera en que otros ejes contribuyen a enriquecerla. Y esto es importante, pero es un trabajo que lo tiene que realizar el docente de manera intencionada. Para identificar el trabajo con los ejes en los procesos de contextualización y codiseño de contenidos, los colectivos docentes pueden preguntarse: ¿cómo podemos abordar los contenidos de los programas sintéticos desde la perspectiva de los ejes articuladores? ¿Y qué contenidos no previstos en los programas sintéticos se requiere incorporar? Y aquí habrá que también tomar en cuenta. Una cosa es mirar el problema, esta lectura de la realidad, estos problemas identificados, situaciones identificadas en la comunidad, mirarlos a través de los ejes articuladores, pero también es a partir de los contenidos de los programas sintéticos, cómo vamos a abordar estos contenidos para trabajar con esta problemática, pero a través de los ejes articuladores. Entonces, es un trabajo no difícil, pero sí complejo porque intervienen muchos elementos. Para seguir con el ejemplo, supongamos que el colectivo docente de educación primaria, como parte de su ejercicio de contextualización y codiseño de contenidos, retoma los siguientes contenidos a partir de la perspectiva que ofrecen los ejes articuladores. Y veamos el ejemplo que proporcionan. Aquí es un ejemplo para primaria y vamos primero, dice, contenidos seleccionados para conocer, analizar, comprender e incidir en la situación identificada. ¿Cuál es la situación identificada? Que los niños y las niñas llegan después de iniciadas las actividades en la escuela, ¿no? Y vamos a leer esta parte. Dice, el color de cada contenido indica que el colectivo docente lo ha elegido a partir del ejercicio de problematización realizados desde la perspectiva de los ejes articuladores. Esto no significa que cada contenido deba articularse con todos los ejes. Se presenta de esta manera para mostrar su aporte y codiseño de contenidos. Y nos dice aquí que veamos la página 7 y 9. Nos vamos a regresar. Bueno, entonces aquí es donde se especifican estos cuestionamientos de esta problemática en cada uno de los ejes articuladores. Muy bien. Continuamos. Y entonces tenemos aquí los contenidos de la fase 3, de la fase 4 y de la fase 5 y vamos a buscarle una lógica a esta lectura. Y nos dice, por ejemplo,
en esta parte. Desde la perspectiva del eje de inclusión, estos contenidos se eligen para apoyar la representación gráfica de los lugares de origen y distancias que recorren estudiantes y familias para llegar a la escuela. Puede contribuir a comprender que vivimos en condiciones distintas y que la escuela es un espacio para reconocer esta diversidad. ¿Y cuáles son estos contenidos? Bueno, los tenemos en la fase 3, descripción de objetos, lugares y seres vivos. Y también en la fase 4, el uso de croquis y mapas para describir trayectos o localizar lugares. Luego, lo que tenemos en amarillo es desde la perspectiva del eje arte y experiencias estéticas. Vamos a ver qué nos dice aquí. Desde la perspectiva de las artes y experiencias estéticas, estos contenidos se eligen para apoyar que estudiantes, familias y docentes expresen y reconozcan las emociones que experimentan ante la situación o algunas semejantes, a partir de uso de distintas formas estéticas como recursos para comunicarse y manifestar ideas, emociones, deseos, y desde ahí construir empatía ante las emociones de las y los demás. Y vamos a ver qué contenidos son los que están en como en anaranjado, ¿verdad? Porque aquí los de amarillo están de pensamiento crítico. Entonces, estos que están aquí es uso de elementos de los lenguajes artísticos en la vida cotidiana, la representación de hechos y experiencias significativas mediante el empleo de recursos textuales, visuales, corporales y sonoros, y la combinación de elementos visuales, sonoros y corporales en composiciones artísticas colectivas, rasgos de sus identidades personales y colectiva. Entonces, son los contenidos que se van a trabajar desde la perspectiva del eje de artes y experiencias estéticas. Ya sabemos aquí las columnas, la primera columna representa la fase 3, la segunda columna representa la fase 4 y la tercera columna representa la fase 5. Y tenemos estas que son del pensamiento crítico. Intervención del entorno familiar y escolar para imaginar y realizar propuestas de mejora, diálogo para la toma de acuerdos y el intercambio de puntos de vista y la participación en debates sobre temas de interés común. Y lo que está en azul es desde la perspectiva de la interculturalidad crítica. Producción de textos dirigidos a autoridades y comunidad en relación con necesidades, intereses o actividades escolares. Bueno, y aquí tenemos los de la fase 4 y los de la fase 5. Después nos vamos al campo formativo de saberes y pensamiento científico. Y vamos a trabajar aquí desde la perspectiva de la vida saludable. Realizamos un trabajo de codiseño de contenidos para incorporar la descripción de lugares y actividades del entorno, ya que no se incluyen los programas sintéticos. Se agregó para que los estudiantes y sus familias conversen sobre las actividades que realicen antes para llegar o después de la escuela, dice. Entonces, en la vida saludable, estos son un codiseño, ¿no? Características del entorno natural y sociocultural, el impacto de las actividades humanas en la naturaleza y la salud y la pérdida de biodiversidad, problemas medioambientales en la comunidad de México y el mundo, así como acciones orientadas a fortalecer los estilos de vida sustentables. Y aquí tenemos más de inclusión, medición de la longitud, masa y capacidad, medición de tiempo, medición de la longitud, masa y capacidad, ubicación especial. Si ustedes se fijan aquí, cada uno de los contenidos lo están articulando con un eje articulador. Bueno, y así van haciéndolo en cada uno de los campos formativos. Aquí tenemos el de ética, naturaleza y sociedades que están articulando estos contenidos con la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura.
que son estos que están aquí, dice, desde la perspectiva del eje apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, también se decidió abordar este contenido con estudiantes de la fase 5, a fin de que mediante la lectura y escritura indaguen alternativas y elaboren propuestas de acción para el bienestar colectivo. Y en la fase 3 retomaron este otro de ética, naturaleza y sociedades, responsabilidad compartida en el cuidado de sí y el de nuestro entorno, bajo la perspectiva de vida saludable, porque este contenido puede apoyar con la reflexión de las actividades que realizan estudiantes y familias para identificar las condiciones que se relacionan con la llegada a la escuela y participen en el cuidado de su salud física y emocional. Y en la fase 5 tienen este contenido que lo están articulando con la igualdad de género, que dice desafíos para la construcción de comunidades, sociedades inclusivas y equitativas. La violencia de género como un problema estructural con un peso social, cultural e histórico, a fin de visibilizar sus causas y consecuencias para erradicarlas, buscando la equidad como derecho. Y pasamos al campo formativo del humano y lo comunitario, y aquí pues hay un contenido para cada una de las fases que lo están articulando con el eje interculturalidad crítica. Bueno, y así cada uno de los contenidos los van articulando con un eje articulador distinto. Y aquí continúa el ejemplo. Durante este ejercicio es posible identificar que un mismo contenido puede abordarse y enriquecerse desde la perspectiva de varios ejes articuladores, ya que cada persona y colectivo construye miradas diversas ante una situación o problema y comprensiones sobre los ejes articuladores. Los ejes, más que excluyentes, son complementarios. Es posible hablar de interculturalidad crítica al reconocer y valorar distintas formas de estar y relacionarse con el mundo y emplear el pensamiento crítico para analizar esas diversas maneras de hacer, vivir y pensar, que no siempre concuerdan con lo que conocemos y damos por hecho. En este ejercicio, los lenguajes son vehículos poderosos para ampliar, compartir y revisar nuestros pensamientos, sentires y reflexiones, para entonces dialogar y buscar otras formas que posibiliten la participación y expresión de cada una de las personas que integran la comunidad sin ningún tipo de exclusión o discriminación. Y aquí, pensando en el ejemplo que acabamos de analizar, muy bien podríamos hacer un ejercicio con un ejercicio real en en la fase en la que estamos trabajando, y tratar de hacer este ejercicio, y nos va a servir para familiarizarnos todavía más con lo que implica cada uno de los ejes articuladores. Y también sería bueno socializar este ejercicio con nuestros compañeros en la escuela para establecer estos diálogos y conocer y revisar nuestros pensamientos, cómo pienso yo y cómo piensan mis compañeros, y de esta manera enriquecernos y enriquecer la práctica docente y apropiarnos todavía más de este programa. Los ejes articuladores en su conjunto enriquecen el trabajo con los contenidos para analizar, cuestionar, comprender y transformar las situaciones o problemas identificados en la comunidad. Al trabajar con los contenidos desde la perspectiva de los ejes articuladores, se advertirán diferentes vinculaciones para abordar las situaciones o problemas de interés para la comunidad. A partir de la situación abordada en este fascículo, algunas de esas vinculaciones que se pueden realizar son las siguientes, y vamos a ver, porque aquí continúa el ejemplo. Estudiantes y docentes con participación de las familias. Trabajarán con los siguientes contenidos para describir, analizar, comprender y transformar la forma de ver y actuar en torno a la situación identificada en la comunidad. Y aquí nos mencionan algunas actividades.
Ubicarán los lugares de donde parten para llegar a la escuela mediante la elaboración de dibujos, croquis o mapas y analizarán las distancias que recorren, el tiempo que les lleva, así como las vías de tránsito y transporte disponibles. Esto permitirá a la comunidad escolar reconocer las condiciones en las que viven y reflexionar sobre las implicaciones que tiene llegar a la escuela. Ok, entonces en la fase 3, pues ahí nos especifican los contenidos y los ejes articuladores y también los campos formativos. Lenguajes con inclusión. Saberes y pensamiento científico con vida saludable. Luego tenemos aquí lenguajes, inclusión, saberes y pensamiento científico con inclusión. Otro de saberes y pensamiento científico con inclusión. Saberes y pensamiento científico con vida saludable. Saberes y pensamiento científico con inclusión. Saberes y pensamiento con inclusión. Saberes y pensamiento con vida saludable. Y tenemos aquí otras actividades. Dice, describirán las actividades que realizan antes, durante o después de la escuela, mediante el uso de diferentes medios y formas de expresión oral y escrita, visual u otra. A partir de lo anterior, analizarán la distribución de actividades desde los roles y estereotipos de géneros, conversarán sobre las implicaciones que tienen para la salud, la seguridad, entre otros aspectos, con el fin de reflexionar colectivamente sobre las distintas condiciones de vida de las y los estudiantes, las familias y el colectivo docente. Y entonces, otra vez, nos vuelven a mostrar en cada una de las fases los contenidos con el campo formativo y el eje articulador. Aquí hago la aclaración que revisar este video no será suficiente. Aquí yo los invito a que busquen el documento. Ustedes lo van a encontrar en la caja de descripción. Ahí les voy a dejar el enlace para que lo puedan descargar. Pero tendrán que volver a retomar esta lectura y analizarla y también efectuar un ejercicio real, un ejercicio de ahí de su colectivo docente con una problemática que ustedes tengan en cada uno de los colectivos y tratar de hacer esta articulación. Van a surgir dudas, van a surgir comentarios. Es importante el trabajo colegiado para estar reflexionando sobre este trabajo porque no es otra cosa más que una construcción cognitiva que tiene que realizar el docente. Y también en el documento anterior nos decía que aquí entra en juego la experiencia docente y el pensamiento creativo del docente. Entonces, entre más nos podamos fortalecer haciendo este tipo de ejercicios y socializándolos para reflexionar sobre esto, pues mejor. Tenemos otro conjunto de actividades. Utilizarán diferentes formas de expresión, oral, escrita, artística u otra, para compartir los motivos, las situaciones o las condiciones que viven en relación con la llegada a la escuela, la participación en las actividades y la jornada escolar, así como las emociones que experimentan en torno a ello. Reflexionarán sobre la importancia que tiene la ayuda, la colaboración, el establecimiento de vínculos en el desarrollo libre, justo y digno de las personas de la comunidad. Y en la fase 3, uso de elementos de los lenguajes artísticos en la vida cotidiana, del campo formativo de lenguajes y del eje articulador, artes y experiencias estéticas. Y apoyos mutuos para favorecer los aprendizajes en el aula diversa, en el campo formativo del humano y lo comunitario y en el eje de interculturalidad crítica. Y en la fase 4, bueno, pues lo mismo, ¿no? Tenemos lenguajes, tenemos del humano y de lo comunitario, otra vez lenguajes con artes, del humano y lo comunitario con artes, del humano y lo comunitario con interculturalidad crítica. Durante el desarrollo del plano didáctico es posible que se requiera incorporar otros contenidos más pertinentes en función de los diálogos con la comunidad, lo que se presente en el interés de estudiantes y desde las condiciones de vida que se identifiquen en el entorno.
Identificar situaciones o problemas que se manifiestan en la comunidad como núcleo para organizar la enseñanza y el aprendizaje favorece el desarrollo de capacidades con estudiantes para mirar, cuestionar, analizar y transformar la realidad en el presente y futuro. Afinar nuestra mirada con respecto a los ejes articuladores requiere de apertura y colaboración para desarrollar capacidades que nos permitan pensar, valorar, respetar, apreciar la vida, el mundo y las culturas desde otras miradas distintas a la propia, pues esto nos enriquece como personas y como sociedad. Al trabajar con los ejes articuladores para la elaboración de su programa analítico, consideren que son el componente curricular que proporciona múltiples formas y oportunidades para pensar, expresar, actuar o sentir en torno a una situación o problemática de la comunidad escolar y el contexto de las y los estudiantes. Su intención es dotar de sentido humano a las actividades escolares de manera que permitan reflexionar, cuestionar y actuar para transformar la realidad. Una situación o problema de la comunidad puede abordarse desde la perspectiva de uno o varios ejes. Todos aportan para ampliar su conocimiento, comprensión e intervención. Por eso corresponde al colectivo docente decidir el énfasis en torno a los cuales considere pertinente y necesario abordarlos. Y aquí está haciendo alusión a la autonomía profesional. Le corresponde al colectivo docente dar ese énfasis. ¿Qué es lo que quiero que mis alumnos aprendan? ¿Hacia dónde los voy a llevar? Y tiene que tener claro aquí la intencionalidad educativa con la que va a trabajar las actividades. La articulación entre los ejes y los contenidos de los campos formativos es dinámica. Se basa en el trabajo de estudiantes y docentes realicen a partir de su proceso de lectura de la realidad. Al trabajar los contenidos desde la perspectiva de los ejes, se favorece la vinculación de la enseñanza y el aprendizaje con la vida cotidiana de las comunidades escolares. Para contribuir a los procesos de integración curricular, además de considerar los campos formativos y los ejes articuladores, es necesario no perder de vista a la comunidad. En el fascículo 5 de esta serie se aborda este planteamiento con el propósito de apoyar la elaboración de los programas analíticos.